Cartas pastorales y escritos por Monseñor Marcel Lefebvre. Cartas y avisos a la Congregación del Espíritu Santo, 1962-1968. ¿Habrá que hacerse protestante para seguir siendo buen católico? ¡Ay de mí si no evangelizara! Primera a los Corintios 9:16. Segunda parte. La doctrina social de la Iglesia. También la doctrina social de la Iglesia es un obstáculo para el ecumenismo. Por lo tanto, se nos dirá, se abren comillas, que la distribución de la propiedad está en manos de la prudencia de los hombres y de las instituciones de los pueblos, ya que Dios no ha otorgado ninguna parte de la tierra ni bien alguno a nadie en particular. Se cierran comillas. Así, la doctrina que Juan 23 ha vuelto a afirmar sobre la propiedad privada como derecho esencial de la naturaleza humana, solo se fundaría en el derecho positivo. La lucha de clases y naciones sería necesaria para el progreso y la evolución continuos de las estructuras sociales. El bien común sería una noción en continua evolución y, se abren comillas, como nadie es universal, nadie tendría tampoco una visión completa del bien común, se cierran comillas, del que se da, sin embargo, una nueva definición. Se abren comillas, la libertad y la plenitud de la vida humana. Cierre comillas. ¿Qué queda de las enseñanzas de los papas sobre la doctrina social de la Iglesia, Rerum Novarum, Quadragesimo Anno y Pacem in Terris? Estamos en 1964. Que nos digan, pues, ¿qué pasará con las enseñanzas de 1964 en 1974? Estos ejemplos bastan para demostrar que en las comisiones prevalece una mayoría de miembros imbuidos de un ecumenismo que no solo es ajeno a lo católico, sino que, según su propia confesión, se parece sorprendentemente al modernismo condenado por San Pío X y cuyo resurgimiento ha comprobado el Papa Pablo VI, como nos dice en su encíclica Ecclesiam Suam. Resulta que la prensa liberal se ha adueñado de estas tesis antes de ser propuestas, desde que se plasmaron en los esquemas y, sobre todo, desde que algunas tesis, aparentemente las mismas que las primeras, obtuvieron una importante mayoría en el aula conciliar. Han logrado la victoria y se ha abierto la puerta a todos los diálogos, es decir, a toda clase de compromisos. Por fin, concluyen, se acabó la papolatría y el régimen monárquico de la Iglesia, el santo oficio y el índice, y las conciencias han quedado liberadas, etc. ¿Qué tenemos que hacer ante tal desencadenamiento y tempestad? Primero, guardar indefectiblemente nuestra fe. Nuestra adhesión a todo lo que la Iglesia nos ha enseñado siempre, sin turbarnos ni desanimarnos. Nuestro Señor pone a prueba nuestra fe, como hizo con los apóstoles y con Abraham. Para ello, tenemos que tener realmente la impresión de que vamos a perecer. De este modo, la victoria de la verdad será realmente la victoria de Dios y nuestra. Segundo, ser objetivos. Reconociendo los aspectos positivos que se manifiestan en los deseos de los padres conciliares que, desafortunadamente y como a su pesar, se han usado para establecer textos jurídicos que sirven para tesis que la mayoría de los propios padres ni habían imaginado. Intentemos definir tales deseos del modo siguiente. Deseo profundo de mayor colaboración para lograr una mayor eficacia del apostolado, colaboración de los pastores entre sí y con el pastor supremo.
¿quién podría condenar tal deseo? Deseo de manifestar a los hermanos separados y al mundo entero nuestra gran caridad para que todos acudan a nuestro Señor y a su Iglesia. Deseo de dar a la Iglesia mayor sencillez en su liturgia, en el comportamiento habitual de los pastores, particularmente de sus obispos, en la formación de los clérigos preparándolos más directamente para su ministerio pastoral. Esta tendencia está motivada por el temor de ya no ser escuchados ni comprendidos por el conjunto del pueblo fiel. Estos deseos tan legítimos y oportunos podrían manifestarse perfectamente en textos admirables y en orientaciones adaptadas a nuestro tiempo, sin la colegialidad mal fundada y mal definida, sin la falsa libertad religiosa, sin la declaración inoportuna sobre los judíos, sin que parezca que se pone en jaque la autoridad del Papa al negar a la Virgen María el título de Madre de la Iglesia y sin calumniar a la Curia Romana. En su conjunto, no son los padres del concilio los que han deseado esos textos tal como fueron redactados, expresando una doctrina nueva, sino un grupo de padres y de expertos que aprovecharon los deseos tan legítimos de los buenos para proponer sus doctrinas. Gracias a Dios, los esquemas no se han redactado todavía en forma definitiva. El Papa aún no los ha aprobado en sesión pública. Por lo demás, el concilio ha afirmado su voluntad de no definir ningún dogma nuevo, sino de ser un concilio pastoral y ecuménico. La Iglesia de Roma, única e indefectible entre todas las iglesias particulares, se mantiene firme en la fe. La mayoría de los cardenales no aprueban las nuevas tesis. Los padres conciliares que desempeñan tareas importantes en la Iglesia romana, así como la mayoría, si no la casi totalidad de los teólogos romanos, no están del lado de los novadores. Esto es fundamental, pues los fieles del mundo entero tienen que unirse en torno a la Iglesia de Roma, maestra de verdad, como había afirmado San Ireneo. Tercero, afirmar nuestra fe públicamente y sin vacilaciones, en la prensa, en nuestras conversaciones y en nuestra correspondencia, dispuestos a obedecer al Papa y permanecer indefectiblemente unidos a él. Cuarto, rezar y hacer penitencia, rezando a la Santísima Virgen, Madre de la Iglesia, pues ella está en el centro de todos los debates y ha vencido siempre todas las herejías. En ella encontrarán los padres conciliares unanimidad como los hijos alrededor de su madre. Ella vela sobre el sucesor de Pedro y velará para que Pedro confirme siempre a sus hermanos en la fe de los apóstoles y especialmente de Pedro y de todos sus sucesores. Hay que hacer penitencia para alcanzar los auxilios de la gracia de nuestro Señor, penitencia en el cumplimiento de nuestros deberes de Estado sin faltar en nada, sin abandono ni desánimo. Y a pesar del ambiente infernal de libertinaje, de impureza, de desprecio por la autoridad y de falta de respeto a sí mismo y al prójimo. Confiemos. Dios es todopoderoso y ha dado a nuestro Señor todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Serían más débiles estos poderes en 1964 que en 1870 en este concilio que en todos los concilios anteriores? Nuestro Señor nunca abandonará las promesas de perpetuidad que hizo a la Santa Iglesia Católica y Romana. Confiad, soy yo, no temáis. Marcos 6:50. Oh María, Madre de la Iglesia, mostrad que sois nuestra Madre. Maternidad de la Virgen, 11 de octubre de 1964.
Nota complementaria. Explicación. Este texto fue redactado en octubre de 1964, cuando todavía se habían aprobado muy pocos esquemas del concilio, pero no se publicó por motivos completamente ajenos al propio texto. Nos parece que hoy más que nunca esta amonestación de 1964 sigue siendo actual. También prueba que, desde aquel entonces, se podían prever las consecuencias del espíritu neomodernista que reinaba en el concilio, de cuyas consecuencias somos hoy aterrados testigos. Nota complementaria. No hemos modificado en nada este texto y creemos que hoy cabe reflexionar particularmente sobre la realidad que expresa el título, pues no podemos negar que se ha producido un peligroso deslizamiento hacia el protestantismo en todas las esferas de la Iglesia. El más grave es el que se refiere a la fe a causa de la redacción de los nuevos catecismos, desde el holandés hasta el italiano, pasando por los de Francia, Alemania y en particular el increíble Catecismo de Canadá. Todos ellos están impregnados de la doctrina expuesta en el primer esquema de la Iglesia en el mundo, que, hay que decirlo, no es católico. En él se explica de modo modernista y protestante, es decir, racionalista, la fe, la palabra de Dios, el Espíritu y el pueblo de Dios. Se reemplaza la revelación por la conciencia, que al soplo del Espíritu se expresa mediante el profetismo. Este profetismo, que correspondería a todo el pueblo de Dios, se manifiesta particularmente en la liturgia de la palabra. El bautismo y los sacramentos son más bien expresiones de la fe que causas de la gracia y de las virtudes. No acabaríamos de señalar todos los peligros que transmiten esos catecismos, tomando todos como referencia el Vaticano II. Es verdad que en el concilio, especialmente en Gaudium et Spes, podemos encontrar frases equívocas y todo el espíritu que procede de la primera redacción de dicho esquema. Después del tema del magisterio está el tema del ministerio sacerdotal, que se atribuye a todo el pueblo de Dios, en virtud del cual es Él el que constituye la asamblea eucarística y realiza el culto comunitario, donde el sacerdote es el presidente y desde luego solo el delegado electo. Su carácter sacerdotal y su celibato ya no tienen razón de ser. No puede negarse que las reformas litúrgicas contribuyen a esa orientación. Todos los comentarios de estas reformas se expresan según la modalidad protestante, minimizando el papel del sacerdote, la realidad del sacrificio y la presencia real y permanente de nuestro Señor en la Eucaristía. Por último, el gobierno que nuestro Señor ha vinculado al sacerdocio se transforma en el poder real del pueblo de Dios, es decir, la democratización de la autoridad en la Iglesia mediante la colegialidad entendida a la manera del cardenal Suenens, a través de los sínodos nacionales en que todas las instituciones de la Iglesia quedan sometidas a los votos del pueblo de Dios, profeta, sacerdote y rey. De este modo, en los tres poderes confiados por nuestro Señor al sacerdocio, se introduce el veneno protestante, racionalista, naturalista y liberal. Estos poderes destinados a humanizar a las personas regeneradas por nuestro Señor a la imagen de Dios, carcomidas por el veneno del racionalismo, deshumanizan y precipitan a las personas y sociedades a todos los vicios de la humanidad caída. Tenemos que luchar para conservar el sacerdocio tal como lo ha instituido nuestro Señor en la integridad de su magisterio, de su ministerio y de su gobierno. Tenemos que enseñar la fe de siempre,
adorar la Sagrada Eucaristía y venerar el santo sacrificio de la misa, tal como enseñan la Escritura y la tradición, y respetar la persona de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos y del vicario de Cristo, porque llevan en sí el sacerdocio y la misión de nuestro Señor Jesucristo, y no por ser delegados del pueblo de Dios. Se están preparando sínodos nacionales después de los de Holanda y Copenhague. Si tienen los mismos efectos, pronto habrá otras tantas sectas protestantes. Es de esperarse, dada la oposición entre las conclusiones de tales sínodos y las directivas de la Santa Sede. Vivimos momentos muy graves. Corremos el riesgo de que mañana se nos imponga la elección que ahora se impone a los fieles holandeses y daneses. Ya se está imponiendo mediante los catecismos y algunas formas de culto litúrgico y mediante orientaciones de algunos obispos o grupos de ellos contrarias a las del sucesor de Pedro, por ejemplo, en materia de moral familiar y de celibato sacerdotal. Recordemos que Pedro tiene a su cargo a todos los pastores y a todas las ovejas y que, en caso de contradicción entre la fe de nuestro pastor y la de Pedro nos ha advertido contra el catecismo holandés y, por consiguiente, contra todos los nuevos catecismos derivados de él. Pedro nos ha dictado la moral familiar. Pedro nos ha afirmado su credo. Recordemos que el 30 de junio de 1968 el Papa Pablo VI hizo pública su profesión de fe. Pedro nos ha ordenado que mantengamos el celibato sacerdotal. Nuestros pastores no tienen derecho a disminuir estas enseñanzas del pastor de los pastores. Recordemos también que las autorizaciones concedidas en el ámbito litúrgico no son obligatorias. Esto vale para la misa de cara al pueblo, la concelebración, la comunión bajo ambas especies, la comunión de pie y la recepción de la Sagrada Eucaristía en la mano. La voz de alerta se ha hecho necesaria a causa de los escándalos de que somos testigos y que suceden dentro de la misma Iglesia. No podemos negar los hechos, escritos y discursos que tienden al avasallamiento de la Iglesia de Roma y a su aniquilación como madre y maestra de todas las iglesias y que intentan convertirnos en protestantes. Resistir a tales escándalos significa vivir la propia fe, conservarla intacta de todo contagio y mantener la gracia en nuestras almas. No resistir significa dejarse intoxicar lenta pero seguramente y volverse protestantes sin saberlo. Roma, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 5 de junio de 1970.